Estimados estudiantes, iniciaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo representaríamos la altura y profundidad respecto al nivel del agua? Podemos observar en esta imagen que tenemos a dos personas, una niña y una persona adulta. Vamos a observar el punto del nivel del agua. Entonces, cuando nosotros identificamos el punto del nivel del agua y deslizamos hacia abajo de esta forma, a eso diremos profundidad. Pero si nosotros observamos este punto y deslizamos hacia la parte de arriba, a eso le vamos a llamar altura. Entonces, esta persona adulta que nosotros podemos observar en esta imagen, que está en la piscina, está a 1,20 m de profundidad, mientras que la niña está a 50 centímetros de profundidad. Entonces, esta imagen nos representa o nos da a conocer acerca de la altura y la profundidad. Leemos y observamos la siguiente situación de nuestros problemas. Primero, hay que describir el procedimiento realizado, dice, para dar respuesta a la pregunta de la situación e indica qué valores representan la altura o profundidad y justifica tu respuesta. La pregunta 2 nos dice qué estrategia se utilizó para dar la respuesta a la pregunta de la situación. Pregunta 3. Escribe los números fraccionarios entre 0,85 centímetros y 1,4 centímetros. Pregunta 4. Entre dos números decimales, ¿cuántos números decimales puedes escribir? Explica. Estas son las 4 preguntas que nosotros a continuación vamos a resolver. Comprendemos del problema. El problema del texto que ya se envió por el WhatsApp nos dice cómo representaríamos en la recta numérica los números de 0,85, otro número menos 3/5 y otro número mixto que es un entero 2/5. ¿Cómo representaríamos? Lo primero que nosotros, para poder representar en una recta numérica, que ustedes pueden observar en esta imagen, en la parte de aquí, en forma lineal, en forma vertical, observamos el 0. Eso va a partir que si nosotros nos ubicamos al lado izquierdo, van a ser todos los números negativos. Pero si a partir del 0 nos ubicamos al lado derecho, van a ser todos los números positivos. En este caso, nosotros primero tenemos que observar el primer número. El primer número ya está convertido en lo que es decimal. Por lo tanto, nosotros leeríamos a 0,85 centésimo. El número 8, si fuese 0,8, leeríamos 8 décimos. Pero como es 85, tiene 2 decimales, entonces sería 0,85 centésimos. Entonces por ahí no tendríamos ningún problema porque ya se ha convertido en decimal. En el siguiente número, que lleva un signo negativo, estamos hablando del número o de la fracción 3/5, tendríamos que convertirlo al número decimal. Aquí podemos observar dividir menos 3 entre 5. La división entre ambos números me saldría negativo de 0,6 décimos.
El tercer número, que es un entero 2/5, estamos hablando de número mixto, entonces resolveríamos de esta manera. El denominador multiplicaría al número entero y luego sumaríamos con el numerador. Entonces sería 5 por 1, 5, y 5 más 2 serían 7. Este es el número que me ha salido, 7/5. Esta fracción haría como el anterior, dividirlo. 7 entre 5, la respuesta me saldría de 1,4 décimos. Una vez calculado estos números, tendría que ubicar en la recta numérica. El primer número es de 0,85 centésimos. Entonces mi recta está aquí. Tenemos en el primero 0,2, tenemos 0,4, tenemos 0,6, 0,8, casi a 9 estaría por aquí este número decimal, porque si me paso un poquito más estaría ya llegando al número 1. Por lo tanto, el 0,85 estaría casi llegando en el medio, pero no llega al número 9, solo está llegando a 0,85. Eso sería nuestra ubicación en la recta numérica del número decimal de 0,85, que es positivo al lado derecho. Mientras que el segundo número nos sale 0,6, que lleva el signo negativo. Entonces partimos del número 0, pero contamos al lado izquierdo. 0,2 negativo, 0,4 negativo y 0,6 negativo. El tercer número, que es el número mixto, la fracción me sale de 1,4 décimo. Entonces, en la recta numérica de frente me voy al número 1 y busco el 0,4, o sea, 1,2, y luego sería 1,4, y lo que sigue 1,6, 1,8, y así sucesivamente hasta el infinito. Esta es la ubicación que debo de tener presente en estos momentos. Para continuar, nosotros debemos recordar qué son los números racionales. Estos números racionales pueden determinarse, dice, la fracción equivalente a una generatriz. Esto indica que si yo tengo un número decimal, podría convertirlo a un número fraccionario, así como 0,25 centésimo me saldrían o equivalente a 1 entre 4. Pero ¿cómo lo resuelvo esta generatriz? De esta manera: 0,25, si es un número exacto, escribo tal como está escrito el 25, porque si le pongo 0,25 no tendría valor el 0 hacia el lado izquierdo, pero al lado derecho sí, ahí sí tomaría un valor mucho más grande. Entonces solamente me quedo con 25, porque el 0 a la izquierda no me va a dar ningún valor. Por lo tanto sería 25, que sería el numerador, entre el denominador. ¿De dónde saco el 100? De estos dos decimales, ¿ve? De estos dos decimales, el 25. ¿Cuántos decimales hay? 2 decimales. Por lo tanto lo voy a poner 1 y 2, 0, que me representan a 100. Entonces, 25 entre 100 tendría que dividir, pero la idea no es convertirlo a decimal, sino la idea es convertirlo a número de fracción. Entonces saco la 25ª parte, esto sería 1. La 25ª parte, esto serían 4. Por esa razón me sale esta respuesta de 1/4. A eso le llamaremos los números racionales. Mientras
que el conjunto de los números racionales tiene, dice, la propiedad importante que no poseen otros conjuntos numéricos, que es la propiedad de densidad. Es decir, entre dos números racionales siempre existen otro número racional. Esto nos indica si cuando se tiene dos números decimales, en el intermedio existirán otros números decimales. Por esa razón, a eso le va a considerar o se le va a llamar densidad. Continuando con nuestro tema del día de hoy, basándonos a nuestra primera pregunta, donde dice: describe el procedimiento realizado acerca de nuestra pregunta y justifica, dice la respuesta. Nuestro primer procedimiento de este problema, tenemos de los tres números, el primer número era 0,85 centésimo, por lo tanto ya no le considero, ya está en decimal. Entonces a este número mixto que tenemos aquí, el número mixto de un entero 2/5, ya sabemos que nuestra respuesta sale 1/4 en decimal. La división de este tercer número negativo sale dividiendo 0,6 negativo. Ahora, ¿cómo yo lo represento? De repente, en lo que la pregunta me está tratando sobre altura y profundidad. En la imagen anterior habíamos visto acerca de la profundidad en una piscina donde ambas personas estaban dentro de la piscina. Entonces, lo que hemos podido notar, tenemos que ubicarnos en el punto del agua, que podemos observar el punto de nivel del agua, que lo vamos a representar en C. De ahí va a partir lo que es la profundidad y de ahí también va a partir lo que es la altura. Entonces, viendo aquí en esta imagen, en este cilindro que está dentro de ahí el agua, podemos ubicar entonces el negativo de 0,6. Aquí lo podemos ubicar, va a descender hacia la parte de abajo, entonces a eso le vamos a llamar, tiene una profundidad de menos 0,6 negativo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de altura, entonces tiene que tratarse del nivel del agua hacia la parte de arriba. Estamos hablando del primer número, que era 0,85. No llega a la unidad, pero son centímetros, 0,85 centímetros. Y el tercer número, que era el número mixto, que sería 1/4, que lo estamos ubicando aquí. Entonces, entre ambos ya estamos haciendo la respuesta del número mixto y el número decimal. Ellos serían o corresponderían a lo que es altura. ¿Ya? Aquí está altura. Y el segundo número, que ha sido negativo, a eso representaría lo que es profundidad. Ya hemos visto entonces ambos en situaciones donde no nos diferencia entre la altura y la profundidad. En la pregunta 2, ¿qué estrategia hemos utilizado para resolver esa pregunta? La única estrategia que hemos utilizado en todas las imágenes es acerca de que estamos utilizando la recta numérica, tanto en forma horizontal y la forma vertical. En este caso hemos utilizado en forma vertical para poder calcular lo que es la altura y la profundidad. La pregunta 3 nos dice: escribe los números fraccionarios entre 0,85 centésimo y 1,4 décimo. Para determinar los números fraccionarios entre ambos decimales,
necesitamos convertirlo a fracciones homogéneos. Esto quiere decir, como hace un momento hemos calculado la generatriz, ¿no? La generatriz tiene que convertirse en fracción. Ahí tenemos acá el 0,85. Entonces, como son números exactos, yo voy a poner 85 en la parte numerador, y en la parte del denominador tendría que poner la cantidad de ceros que me representa el decimal. ¿Cuántos decimales tengo? Tengo 1 y 2, por lo tanto tengo que poner 2 ceros. Entonces eso me representa el denominador. Ahora, si nosotros simplificamos, vamos a simplificar, la quinta parte de 85 serían 17 y la quinta parte de 100 serían 20. Por lo tanto, la respuesta en fracción sería 17 sobre 20 parte. Ahora, en caso de la fracción de 1,4 décimos, también lo mismo. Empiezo a copiar los números, el 1 y el 4. Ahí sí tiene valor, pero si estaría el número 0, no tendría valor. Pero como es 1, ahí sí le da valor. Serían 14. ¿Y cuántos decimales tiene? Un decimal. Por lo tanto, solamente voy a poner un 0. Entonces, la fracción representaría 14 sobre 10. La mitad de 14, saco la mitad serían 7. La mitad de 10 serían 5. Por lo tanto, la respuesta sería 7 quintos. Pero ambos son diferentes. Estoy poniendo en círculo ahí, son diferentes. El 0,85 me representa 17 entre 20. El 1,4 me representa 7 quintos. Por lo tanto, son diferentes denominadores. A eso le llamamos heterogéneos. Son fracciones heterogéneas. Pero yo quiero saber, o la pregunta me dice, ¿cuántos números fraccionarios se pueden encontrar del 0,85 y del 1,4? Entonces, lo correcto es, vamos a convertirlo a homogéneo. Yo tendría que llegar a 17 entre 20. Entonces, para poder llegar a 17 entre 20, entonces tendría que convertir a 7 quintos a un denominador llamado 20 para que sean homogéneos. Y se hace de esta manera. 7, ahí tenemos el 7 y tenemos el 5. Entonces lo voy a multiplicar por el más cercano, que es el número 4. 5 por 4, 20, ¿ve? Y 7 por 4, 28. ¿Por qué lo estoy poniendo 4 en el denominador y 4 en el numerador? Si yo simplifico 4 entre 4, van a ser 1. Entonces 1 por 7 quintos me estarían dando lo mismo, ¿verdad? Entonces solo le estoy poniendo esto para poder tener una fracción similar a lo que está en la parte de arriba, para poder que esta fracción sea homogénea. Por esa razón le estoy poniendo 28 entre 20. Ya no trataría con 7 quintos, sino estaría tratando con 28 entre 20. Ahora sí puedo identificar quiénes están desde el 17 sobre 20 hasta el 28 sobre 20. Aquí 17 entre 20 y 28 entre 20. Entonces, si el número 17, ¿qué sigue? 18. ¿Qué sigue? 19. ¿Qué sigue? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O sea, los números que están del 17 entre 20
hasta el 28 entre 20 son estos números que nosotros hemos resuelto o hemos encontrado. Entonces, ¿cuántos números fraccionarios hay entre ambos decimales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números fraccionarios habrían entre ambos decimales, de 0,85 centésimo y a 1,4 décimo. Eso sería la respuesta de la pregunta número 3. Continuando con el problema 4, para culminar, nos dice entre dos números decimales, ¿cuántos números decimales pueden escribir? Entonces, como estamos aquí resolviendo, vemos aquí la recta numérica, vemos al número fraccionario que es 1 entre 3 o 1/3 y el otro número fraccionario que es 1 entre 2. Si nosotros lo dividimos, me va a dar aquí un número de 0,33333, y si dividimos 1 entre 2 me va a salir 0,5. Vamos a trabajar solamente con el décimo nomás. Acá sería 0,3 y acá sería 0,5. Entonces, ¿quiénes o qué números estarían dentro de ambas fracciones? Estaría un número de 0,4, un número de 0,45 centésimos, 46 centésimos, o también estaría 0,31 o 34, 35, 0,37, 38, 0,39 y 0,4, 0,44, y así van a ser infinitos de números decimales que pueden estar entre ellos. Entonces, por lo tanto, mi respuesta sería: entre dos números decimales existen infinitos números decimales, ya que entre dos decimales siempre existe otro número decimal, por lo que la propiedad es de densidad. Hace un momento también hemos entendido sobre la densidad. Se puede decir que ambas fracciones, dentro de ellos llamamos densidad, pero van a ser fracciones o decimales que van a existir infinitos, no exactos, van a ser infinitos. Bien, jóvenes, creo que hemos terminado con la cuarta pregunta. Ahora, si queremos continuar aprendiendo, aprendo en casa, entonces hay las otras preguntas en la actividad 4, donde encontrarás situaciones similares que deberás resolver con la finalidad de repente de afianzar tu aprendizaje en el área de matemática. Gracias, jóvenes, espero que hoy día me hayan entendido la clase sobre altura y profundidad. Nos vemos y que tengan un buen día. Muchas gracias.